Hola México, hola Miami y donde quiera que nos estén escuchando, buenas tardes. Pues iniciamos nuestro trabajo del día de hoy, 19 de octubre, y como siempre vamos a poner un video para dar unos minutos a que se vayan integrando a esta charla y enseguida comenzamos. Corre video. Creo que no, ahí estamos. ¿Sabías que nos pasamos gran parte de nuestra vida preparando exámenes? La selectividad, el carnet de conducir, la obtención de un grado universitario, unas oposiciones. Sin embargo, para las mujeres existe una prueba más importante, el autoexamen de detección precoz de cáncer de mama. Con una autoexploración, puedes detectar de manera prematura cualquier anomalía en tus mamas. Recuerda, prevén, consulta, actúa y supera el examen más importante para tu vida. Hola, hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Pues vamos a dar inicio esta tarde 19 de octubre que estamos conmemorando el Día Internacional del Cáncer de Mama, la lucha contra el cáncer. Y bueno, pues tenemos varios avisos que darles. El día viernes estaremos dando pláticas con respecto a lo que es prevención del cáncer. Y toda esta semana estaremos dando temas en el consulado para que acudan con nosotros por si tienen alguna duda, alguna pregunta. También se pueden comunicar directo a la ventanilla de salud. Y recuerden que el día sábado tenemos nuestra feria que es en conmemoración del 20 aniversario de Binacional de la Salud. Y vamos a tener aplicación de vacunas del flu, vamos a hacer la detección del COVID, vamos a dar kits para la cuestión del COVID y también vamos a dar algunas despensas y algunos otros temas con respecto a la salud. Pero bueno, el día de hoy vamos a dar inicio. Tengo el gusto de presentarles a dos invitados especiales que nos acompañan en esta tarde, ya que vamos a hablar de un tema muy importante de lo que es las vacunas, sobre todo porque sabemos que hay muchos mitos y realidades y que las redes sociales siempre tienden a veces a lo mejor a confundirnos. Entonces siempre los invitamos a que acudan, a que escuchen pláticas de personas especializadas, como en esta tarde que tenemos al doctor Fernando, a quien les presentaremos más adelante. Y bueno, ya saben, cualquier duda pueden comunicarse directamente a Fundación Marzón y Ventanilla de la Salud del Consulado de México en Miami. Así es que, bueno, damos inicio. Como en pláticas anteriores, tengo el gusto de presentarles a Kimberly Gómez. Ella es Cultural y en Community Specialist en Miami-Dade de Change Seniors Medical Center, quien nos hace el favor de presentarnos al doctor Fernando Melgar, que él es egresado de la Universidad Autónoma de Honduras y que hizo su residencia en nos dijiste en Puerto Rico, ¿verdad, doctor? Sí. En Puerto Rico. Y bueno, pues el día de hoy él es el médico primario en Chain Medical Center, entonces nos va a hacer el favor de hablarnos sobre las vacunas. Recuerden la importancia de cubrir los cuadros básicos desde las edades tempranas en los niños, que eso lo ven con sus pediatras directamente. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre la vacunación en los adultos, sobre todo en estos tiempos del COVID, que es muy importante la temporada que estamos viviendo ahorita, que vienen cuestiones de cambios de clima. Entonces, bueno, le dejo los micrófonos al experto para que hable el día de hoy de este tema tan interesante. Gracias, doctor Melgar. Buenas tardes. Adelante. Un placer. Hola, hola, mucho gusto. Mi nombre es Fernando Melgar. Como les dijeron, soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hice después una especialidad en Mayagüez, Puerto Rico, en el Hospital Bellavista, y actualmente estoy como médico primario en clínicas CHEDMED. Y hoy vamos a compartir un poco de información
más que todo una conciencia social, cuál es la importancia de las vacunas, cuál es el beneficio de las vacunas y tratar de aclarar algunos mitos. Muchas veces creemos que las vacunas deberían ser solo por parte de cuando éramos niños, que ahí prácticamente, porque nuestros padres nos llevaban, era que los recibíamos, pero la importancia es continuar con esas defensas y porque con el tiempo se pierde. ¿Por qué son importantes las vacunas? Porque nos van a proveer salud, van a proveer una comunidad saludable. Eso es lo importante, por eso lo importante que no solo una persona, no solo un miembro de la familia reciba la vacuna, no solo la persona que trabaja en la casa, en algún centro de salud, en algún hospital, sea el que la reciba. Debemos de protegernos unos al otro recibiendo las vacunas, porque si tenemos salud, el bienestar de nuestra comunidad va a mejorar. Eh, Acá en Estados Unidos, la tasa de vacunación, por lo general en los adultos es un poco baja. En los niños sí se logra cumplir porque a veces son requerimientos por parte de la escuela, por parte de los cuidados de los niños, que hacen de que el niño lleve un régimen de vacuna adecuado, pero lamentablemente cuando ya la persona se vuelve adulto, cree que ya no necesita ese tipo de vacunas o tiene miedo a recibir las vacunas por algún tipo de mito. Y si vamos a tratar de aclarar eso para darnos cuenta cuál es el beneficio de las vacunas, porque las vacunas ha sido una herramienta que la sociedad médica, los científicos, una herramienta brillante, una herramienta que nos ayuda a protegernos. A veces las personas tienen el miedo de tomar la vacuna porque alguien le ha dicho que le dio una reacción o que le dio la enfermedad, cuando quizás la vacuna ni siquiera contiene un virus vivo, que no, es imposible que le produzca algún tipo de enfermedad. Eso es lo que queremos aclarar hoy porque hay muchos mitos en la sociedad y darnos cuenta cuál es el beneficio de estas vacunas. Si nos damos cuenta, el proceso para desarrollar una vacuna toma mucho y se hacen muchas pruebas para que se puedan dar de la forma más segura. No es como que hoy yo pensé en una vacuna, creo que esto es lo que va a funcionar y ya mañana lo comenzamos a aplicar. No, esto lleva un proceso, los científicos dan un seguimiento largo a estos tipos de medicamentos o vacunas para que puedan ser aprobadas y se puedan administrar de forma segura. Pues a veces podemos creer de que al recibir la vacuna contraemos una enfermedad, pero es más fácil que si no promovemos las vacunas o si no obtenemos las vacunas, es más fácil que nos enfermemos y nos compliquemos de esas enfermedades que en realidad tener un accidente de carro. Es más fácil que nosotros tengamos una neumonía porque no tuvimos la oportunidad de prevenir con una vacuna de la influenza, con una vacuna del neumococo, que en realidad llegar al hospital por otra causa. Eso es lo importante de las vacunas, que nos ayuda a prevenir muchas enfermedades y es un beneficio para la sociedad. Si uno como miembro de familia es la cabeza de la familia, digamos, y se enferma, no solo él el que se enferma o no solo él el que se afecta, porque deja de trabajar o porque deja de ir a la escuela, en realidad la familia se afecta en general. Por eso es lo importante que no solo una persona en la familia, sino que tengamos la conciencia como comunidad de que deberíamos de prevenir este tipo de enfermedades y protegernos unos al otros. ¿Cuántos no quisieran en este momento poder ir a visitar con facilidad a sus familiares, tener la seguridad de poderle dar un abrazo a un amigo? ¿Cuántos no quisieran poder viajar? Pero con lo que está sucediendo actualmente con la pandemia, que tenemos que tener tantos cuidados, ¿qué tal si nos ofrecieran, si hubiéramos sabido que hay una vacuna que nos hubiera prevenido de todo esto? Creo que muchas personas que hubieran querido tener esa vacuna para evitar que un familiar se enfermara, se contagiara
o incluso que se nos muriera un familiar. Todos hubiésemos deseado esto, y esto no solo es ahora con esta pandemia, hay muchas enfermedades que en realidad las vacunas nos previenen esas complicaciones, nos evitan que nos enfermemos, y eso es lo importante de la vacuna. En el adulto, nosotros recibimos muchas vacunas de pequeños, y de cierta forma hay algunas vacunas que necesitan de administrarse de forma periódica para poder continuar con esas defensas, para poder, poder prevenir algunas enfermedades. Y es lo importante de cumplir con el régimen que se ha creado, porque por eso se hicieron los estudios, porque ellos quieren lo mejor para nosotros, ellos quieren una comunidad saludable, ellos quieren una comunidad que no padezca de este tipo de enfermedades. Si nos damos cuenta, hay muchas enfermedades que quizás ahora ya no se escuchan, como el polio, el tétano, el sarampión. En muchos países ya casi no se escucha porque la vacunación ha sido adecuada y el número de estos casos ha disminuido. Lo malo es cuando alguna persona no la recibe y por alguna forma estuvo en contacto con alguien y se puede contagiar, y de esa forma se puede volver a tener una epidemia, una pandemia de este tipo de enfermedades. Algunas de las otras enfermedades que hablábamos, de la difteria, el polio, sarampión, ya con la venida de muchas vacunas y del esquema que nos ofrecen algunos gobiernos, han mejorado estas condiciones y han prevenido de que no solo los niños, sino que los adultos padezcan de estas enfermedades. ¿Por qué es importante que un adulto también la reciba? Porque de cierta forma, digamos, un abuelo, una abuelita, le gusta ir a visitar a sus nietos, le gusta ir a visitar a sus familiares o que lo vayan a visitar. ¿Qué pasa si ese abuelito o abuelita se enferma? Puede llegar a contagiar también a un bebé, a alguna persona embarazada. Por eso es la importancia de no solo los niños recibir la vacuna, sino que también nosotros como adultos tener esa conciencia que debemos de seguir protegiéndonos, no solo por mí, sino por las personas con las que vivo en la casa, por los vecinos, por las personas que quizás pueda ir caminando y me encuentre, y que si de casualidad por no haberme vacunado me enfermo, yo puedo también transmitirle esas enfermedades a las personas. No todas las enfermedades, pero hay algunas que sí son muy contagiosas. Pero eso es lo importante de crear una conciencia social de la importancia de las vacunas. Un pueblo que se vacune el 100% va a ser bien raro que padezca de algún tipo de estas enfermedades. Va a ser bien raro que las personas que viven en ese pueblo se compliquen por este tipo de enfermedades, porque las vacunas les proveen unas defensas adecuadas para prevenir estas enfermedades. Tenemos podemos hablar la vacuna que quizás mucha gente, el mito, si me pongo la vacuna me da la gripe. La vacuna de la influenza no es un virus vivo, no es un virus no es una vacuna que contiene virus que va a proveer la enfermedad. Quizás estuvo en el tiempo que le iban a poner la vacuna, quizás ya había estado en contacto con alguien que ya estaba incubando ese periodo del virus y de casualidad sintió esos síntomas. No es que algunas personas pueden sentir, como podemos decir en nuestras casas, el cuerpo entrecortado, pero no es lo mismo que le dé la influenza. La influenza se puede llegar a complicar con neumonía. Y algunos pacientes, sobre todo los pacientes de edad mayor o los niños o los pacientes pediátricos, se complican y requieren oxígeno, requieren hospitalización, que quizás una persona adolescente le puede dar influenza y quizás no llegue a sentir esos síntomas. Lo mismo está pasando con el COVID. Algunas personas la han pasado solo con algún tipo de malestar, otras personas con afección del gusto, afección del olfato, pero otras personas lastimosamente han requerido hospitalización
han contagiado a otras personas y han requerido oxígeno, intubación y lastimosamente podemos ver la cantidad de muertos que hemos tenido con este tipo de enfermedad. No hay una vacuna actual que se esté administrando, pero si hubiéramos tenido ese tipo de vacuna, yo creo que sería que nos hubieran dado una seguridad de tener este tipo de vacunas que nos evitaran este tipo de complicaciones. Yo creo que como conciencia social hubiera sido un beneficio no solo para uno propio, sino para la familia y la comunidad en general. Creo que este tipo de temas no es un tema personal, es un tema de conciencia social, un tema de beneficio para la sociedad en general y no solo de una persona. ¿Cuántas personas pueden estar en la calle? Por ejemplo, digamos una mujer embarazada y lastimosamente, como alguien no se vacunó o alguien no tuvo las precauciones adecuadas y digamos se encontraron en un salón porque estaban esperando un transporte público, porque estaban esperando ver a un médico, porque estaban esperando ser atendidos por alguien y hay alguien que tenga una enfermedad y de casualidad la paciente embarazada está en ese momento, también puede correr un riesgo. Esa es la importancia de cuidarnos el unos al otro. La vacuna de la influenza es una vacuna que se administra cada año. ¿Qué es lo que pasa? Estos virus mutan mucho. Con el mayor tipo de síntomas que puede producir la influenza es fiebre, tos, dolor de garganta. Hay algunos pacientes que llegan a sentirse fatigados, con dolor de cuerpo y dolor de cabeza. Pero la importancia de recibir esta vacuna es de que nos puede prevenir en un 80-90% a contagiarnos de la enfermedad. Solo para darles un dato más o menos, que es lo que pasa en el season pasado de la influenza. Murió acá en Estados Unidos más o menos una mortalidad de más de 24.000 personas y que quizás pudiésemos haber reducido ese riesgo con administrarse la vacuna. Si hay muchos mitos de que quizás vamos a contraer la enfermedad por obtener la vacuna, eso no es cierto. Podemos sentirnos un poco malestar en el sitio de la inyección, sentirnos con el cuerpo un poco entrecortado, que con tomarnos una acetaminofén nos vamos a sentir mejor. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona se enferma y llega para que alguien le dé un medicamento para reducir el tiempo de enfermedad, para tratar de reducir? No es como que le va a quitar la enfermedad totalmente, pero quizás reduce el corto tiempo. Muchas personas no pueden ni siquiera obtener el medicamento porque el medicamento es caro. Acá, por lo menos en Estados Unidos, que se trabaja con seguros médicos, algunos seguros los cubren, otros seguros no. Y cuando alguien lo trata de comprar por su forma propia, es algo que muchas personas no tienen la facilidad de obtenerlo. Y algo que quizás la vacuna, que en algunos lugares se da de forma gratuita, nos hubiese prevenido de este tipo de gastos. ¿Y qué llega a pasar si un paciente llega al hospital, se enferma con neumonía? El gasto es más grande o las complicaciones o los problemas para la familia es más grande porque hay que ver quién se hace cargo ahora del niño, quién se hace cargo de la mamá o papá que requiere atención en la casa, quién va a cuidar al paciente al hospital. Son muchas cosas, si nos damos cuenta, no es como que solo el paciente se enfermó, sino que también son muchos que puede afectar a su familia o a la comunidad en general. Hay otros tipos de vacunas que a veces nos olvidamos como adultos, como la vacuna del tétano. Esa es una vacuna que se debe de administrar cada 10 años, dependiendo del régimen que la hayan administrado anteriormente. Pero estas vacunas, ¿quién se puede imaginar que algún día se va a tener un accidente y tener una herida con un clavo, con algo metal y que quizás esté contaminado y nos contagiamos de la enfermedad por no habernos inmunizado? Que esas son las vacunas, son inmunizaciones, son como un soporte, algo que nos ayuda al organismo a producir anticuerpos para combatir este tipo de enfermedad.
Nadie se puede imaginar, la otra semana me voy a accidentar, me voy a poner la vacuna del tétano por eso. No, pero por eso tenemos estas formas para prevenir, porque nunca lo sabemos. Las vacunas estas son tan seguras que se pueden administrar incluso en el embarazo. La vacuna del influenza, la vacuna del tétano, se administran durante el embarazo porque son muy seguras y lo que nos están tratando de dar es una herramienta para prevenirnos de muchas enfermedades o de complicaciones. Es algo para ayudarnos no solo en un periodo de tiempo, sino algo a largo plazo. ¿Qué es lo que pasa con el tétano? El tétano puede producir dolores muy fuertes, contracciones musculares, problemas de dolor de cabeza, fiebre, pero lastimosamente, como lo mencioné antes, uno no se puede imaginar cuándo es que uno va a tener un accidente. Por eso es lo importante de actualizar sus vacunas como es correspondiente. Esta vacuna, como les expliqué, se da primero en la infancia o ya después de cierto tiempo, se da cada 10 años y es lo importante de mantenerla al día. Algunas veces, si tenemos, aunque tengamos la vacuna, si ha pasado algún tipo de un periodo de tiempo, digamos 5 años, y tuvimos una herida que en realidad se ve contaminada, una herida, pues aunque nos la hayamos puesto, quizás vamos a requerir la vacuna otra vez para evitar tener este tipo de complicaciones. En esa misma vacuna van otras para prevenir otras enfermedades, para prevenir la difteria, que la difteria puede producir como una destrucción de los tejidos, afecta mucho la nariz y es una vacuna que se da cada 10 años y la podemos prevenir administrándonos estos tipos de defensa, estos tipos de inmunizaciones. Otra vacuna muy importante en el adulto, que sobre todo en los pacientes mayores de 50 años, es la que llamamos de la culebría, que es la del herpes zóster. Esta vacuna se administra una después de los 50 años, dependiendo del tipo de vacuna, puede ser hasta dos dosis, pero previene de padecer del herpes zóster, que es más que todo cuando un paciente de niño le dio la varicela, el virus se queda en el cuerpo de nosotros, nos dio algún tipo de enfermedad que nos bajó el sistema inmune por un momento y nos desarrolló una erupción con vesículas muy dolorosas eh, que lo pudimos prevenir administrándonos la vacuna. Y no solo es tener la erupción en ese momento, hay pacientes que se quedan con problemas neuropáticos, con una quemazón en el área que le da la erupción y dolores muy fuertes que se pudo haber prevenido con la administración de la vacuna. Eh, Tenemos otros tipos de vacunas. ¿Cuántos pacientes no han, o cuántos familiares no hemos tenido que se ha tenido que hospitalizar por una neumonía? La vacuna del neumococo es una vacuna que se desarrolla, que lo administran también de niño. Después, dependiendo, hay pacientes que tienen algún tipo de enfermedades, los pacientes con problemas cardíacos, los pacientes con problemas renales, con algún tipo de inmunodeficiencia, que requieren una vacuna más pronto, pero en el adulto mayor, dependiendo del tipo de condiciones, puede ser a los 60 años y luego repetir a los 65, o si no tiene ningún tipo de enfermedad, pues a los 65 años se da la vacuna y nos ayuda o nos defiende contra muchos tipos de neumococo. Y el neumococo es una enfermedad, una bacteria que nos puede provocar una neumonía y que vamos a necesitar ir al hospital. No solo una neumonía, puede ser una bacteremia, que la bacteria esté en la sangre, puede ser problemas a nivel de las meninges. Son muchas enfermedades el cual las vacunas nos benefician a prevenir ese tipo de enfermedades. Ya muchas, como había mencionado antes, están las vacunas que nos provienen del sarampión, que nos provienen de las paperas, de la rubiola, que usualmente se administran como niños
Si de casualidad no tuvimos la oportunidad como niños, de no obtener la vacuna, pues siempre existe un esquema hasta cierto tipo de edad para poder recibir estos tipos de vacunas para prevenirnos de que si acaso estamos expuestos a un paciente con esta enfermedad, prevenir el contagio. Eh, por ejemplo, en Europa estas enfermedades son un poco más comunes porque quizás la tasa de administración de las vacunas en ciertos países no es la adecuada, que todavía existen estos tipos de enfermedades y es más comunes que acá. Por ejemplo, la rubiola. Si a alguien le da rubiola y está una paciente embarazada, le puede afectar el bebé, puede tener problemas congénitos, problemas en los oídos, en los ojos. Muchos de estos tipos de enfermedades a una paciente embarazada puede causar que el bebé nazca con la cabeza un poquito pequeña, con problemas de convulsiones, por no habernos prevenido antes. Lo importante es a una persona que está planeando salir embarazada, lo importante es tratar de recibir algunas de las vacunas que no se pueden recibir durante el embarazo, tratar de recibirlas antes para proteger a nuestros futuros niños. Pero hay muchas vacunas que se pueden dar durante el embarazo. La vacuna de la influenza es una vacuna muy segura que se da durante el embarazo. La vacuna del tétano también se da. Tenemos las vacunas de la varicela. eh, a los pacientes que no han padecido de la enfermedad, todavía pues, existe la oportunidad de obtener la vacuna y el cual nos puede defender. Esta vacuna es en 2 dosis, pero lo más importante es eso, saber si uno nos dio varicela, no sé si logran ver por ahí, en medio tengo una pequeña cicatriz ahí, si no, le podemos preguntar a mamá o papá qué tipo de enfermedades tuvimos de niño, para nosotros podernos actualizar con nuestras vacunas. Como les dije, no solo es prevenir el momento, es prevenir complicaciones, prevenir enfermedades, pensar en un futuro mejor para nosotros y para nuestros hijos. Si así como nosotros nos preocupamos de estudiar para tener un mejor futuro, de esta misma forma funcionan las vacunas. Lo obtenemos en un momento para tener una mejor salud en un futuro, para evitar enfermedades, evitar complicaciones. Ahí existen otros tipos de vacunas, como las vacunas para la hepatitis A, las vacunas para la hepatitis B, eh, pero lo más importante de hablar de este tipo de las vacunas es la conciencia social, ayudarnos como sociedad, ayudarnos como comunidad, ayudarnos como familia para estar sanos. Si la familia está sana, la comunidad va a estar sana. Si la comunidad está sana, la sociedad en general va a estar sana y vamos a tener, como todos desearíamos, un mundo saludable, un mundo que pudiésemos viajar en este momento, eh, un mundo que no hubieran tantas personas en los hospitales. Muchas de las admisiones en los hospitales se pudiesen haber prevenido obteniendo las vacunas como correspondían. El, Hay muchas vacunas, la vacuna de la varicela es 99% eficaz, la vacuna de la difteria más del 95%, la de la hepatitis A el 100%, que en realidad tienen una efectividad alta. Quizás a veces el mito o el miedo de obtener vacunas, porque alguien nos ha dicho que es algo dañino, no es algo dañino las vacunas. Por eso se han hecho tantos estudios, tantos años de seguimiento para podérselo administrar a las personas adecuadas. No sé si tenemos alguna pregunta, algo que quisiéramos aclarar. Sí, doctor. Helber Valencia había preguntado cuáles son las vacunas más importantes para las personas de la tercera edad, pero creo que ya respondiste a todo Por esto. lo Eh, general, las vacunas más importantes de las personas de la tercera edad, la más principal, por eso se da todos los años, la de la influenza, la del neumococo, como les había dicho, que es de 60 o 65 años, la culebría después de los 50, y cubrirnos con y la del tétano, seguirla administrando cada 10 años. Hay muchas
Las otras vacunas, si no nos las hemos administrado, siempre sería bueno para evitar de que no obtener este tipo de enfermedades que quizás son más comunes en los niños, pero el adulto no está excluso de padecer, por ejemplo, de varicela. Si el paciente nunca ha tenido varicela y nunca se ha puesto la vacuna, no está excluso de que ya porque soy adulto no me da varicela. Así es, pues muy interesante todo lo que nos has hablado el día de hoy, doctor. Kimberly, no sé si tengas alguna duda, tú que trabajas con la experiencia de la comunidad, ¿qué le preguntarías al doctor? Bueno, una de las preguntas más frecuentes que yo he visto pues en la comunidad, doctor, y si nos puedes clarificar, usted hizo un comentario al principio donde comentó de que el motivo por el cual es el mito, es un mito de que una persona se puede enfermar por la vacuna, es por el tipo de vacuna que es, que no contiene pues el virus o no sé, en este caso, el virus activo. ¿Nos puedes clarificar un poquito más qué tipos de vacunas hay para que la comunidad entiendan de que no, qué es lo que lo que están administrando cuando están administrando una vacuna? Bueno, con la vacuna que está más la incertidumbre acerca de que si nos va a causar, o la que más logro escuchar yo, que si no, que me provocó la enfermedad, me tiró a la cama o me dio el flu o me dio la influenza, es la vacuna de la influenza. Esta vacuna no tiene virus vivos. Hay distintos tipos de vacunas. Por ejemplo, están vacunas con virus vivos, vacunas con virus atenuados, vacunas que no tienen ningún virus activo. Por eso la vacuna de la influenza no tiene ningún tipo de virus, por lo cual por eso se da en el embarazo incluso. Es tan segura y tan eficaz, o que nos ayuda a prevenir tantas cosas, que no nos puede provocar algún tipo, no nos puede dar la influenza porque tuvimos la vacuna. Podemos tener un tipo de reacción que nos sintamos un poquito el dolor o ardor en el área donde nos inyectaron, algún tipo de malestar, pero no es de influenza como tal. Así como nos podemos tomar un medicamento que nos beneficia para una cosa y nos puede dar un efecto adverso, quizás un medicamento para el dolor, un relajante muscular, le da el dolor y quizás el paciente puede decir, me dio mucho sueño, me siento muy mal porque me dio el sueño. Es un efecto adverso que puede causar, pero no es que le provoca la enfermedad como tal. Hay algunas vacunas que, por ejemplo, no se deben de administrar en algún tipo de población, por ejemplo, el MMR o el MMR acá en Estados Unidos, que es la vacuna para la rubiola, sería el sarampión allá en los países de nosotros. Eh, Esas vacunas no se pueden administrar en el embarazo o, digamos, en algún tipo de pacientes que tienen el sistema inmunológico muy bajo, porque sí tiene virus que pueden transformarse en actividad activa en pacientes con cierto tipo de condiciones, pero son seguras, por ejemplo, en un paciente con, digamos, con VIH, se pueden administrar si sus células las defensas del paciente están en el rango correcto. Si está en un rango que el CD4, que serían las defensas, está muy bajo en ese tipo de pacientes y no se pudiese administrar. Pero como tal, la de la influenza, que existe más la duda, porque es la que nos administramos todos los años, en realidad no nos puede provocar la enfermedad. Nos puede provocar algún tipo de malestar, que no todos los pacientes lo experimentan. Esta es una vacuna que como se está actualizando cada año, que cada vez es mejor. No es la misma vacuna de hace 5 años que nos provocó algún tipo de síntomas que con la vacuna que estamos obteniendo este año. Así es, creo que esa es una parte muy importante, doctor, el que estás esclareciendo la situación de que cada año va cambiando, a fin de cuentas, este virus va generando mutaciones y que por eso cada año es importante hacer esta vacunación. Y como tú bien mencionaste, cada vacuna tiene un periodo de tiempo para aplicación. No sé si nos puedas hablar, en estos casos, a veces la gente duda que si hay alguna contraindicación o qué personas serían las que no se pudieran poner vacunas.
Pues en realidad no hay como alguna contraindicación, por ejemplo, de la influenza. Hay gente que dice que si soy alérgico al huevo, hay algunas vacunas de la influenza que no tienen ninguna proteína que nos va a dar una reacción porque seamos alérgicos al huevo. En algunos tipos y cuando esto sucede, que existe este miedo, se administra y se mantiene el paciente en observación por un par de horas para ver de que no desarrolle ningún tipo de reacción. Eh, em, Como le dije, depende de las condiciones de cada paciente. Más que todo, las vacunas que tienen algún tipo de contraindicación sería la del sarampión, rubiola, que no se puede administrar en pacientes embarazadas porque son virus que pueden provocar algún tipo de enfermedad en el bebé. Pero por lo general, lo ideal es, por esto mismo, obtener la vacuna si la mamá no ha sido inmune con este tipo de vacunas, preguntarse, ok, yo ahora estoy creando una familia, quiero tener un bebé, ¿qué es lo que puedo hacer por mi bebé para darle un futuro mejor, para que nazca sano? ¿Qué tipo de acciones puedo tomar yo para que mi bebé nazca sano? Una de las preguntas debería ser, ¿qué vacunas tengo en este momento? ¿A qué soy inmune? Y si hay algo que se nos ha escapado, que sabemos que puede afectar al bebé de forma considerable, pues dar la paciente obtener esa vacuna antes de salir embarazada. Hay otra pregunta, doctor. Nos dice Marta Tello, una persona que se ha vacunado los 2 últimos años, me imagino que debe ser la de la influenza, y aún así le ha dado, sí, dice, y aún así le ha dado la influenza cada año. ¿Eso es normal, doctor? No es normal, la vacuna de la influenza no nos protege un 100% de la enfermedad, pero sí nos reduce un 80, un 85% de que podamos contraer la enfermedad. Y quizás si nos dio la enfermedad, si nos da la enfermedad, no nos reduce el riesgo de complicaciones, nos ayuda a evitar el tipo de complicaciones de la enfermedad que si no hubiéramos obtenido la vacuna. Así es, por lo tanto, considero que es muy importante que continúen con su vacunación, porque como dices, quiere decir que debe de haber alguna cuestión en su sistema inmunológico que hace reacción hacia la presencia de estos virus, pero que bueno, la vacuna hasta cierto punto ha protegido, ¿no? Correcto. Así es, Fíjate no que sé si la tengas... vacuna es tan segura que se da hasta en bebés de 6 meses. muchas La gracias. vacuna de la influenza se debería comenzar a los 6 meses. Kimberly, no sé si tengas alguna otra pregunta para el doctor. No, yo creo que gracias, doctor, porque ha sido ha dado ha sido usted muy informativo, nos ha dado muy buena información y creo que todas las preguntas que pude pensar en algún momento de la presentación me la contestó. Así que muchas gracias por eso. Un placer y como dije, lo más importante acá es crearnos la conciencia social, protegernos el uno al otro, cuidarnos el uno al otro y tener una comunidad saludable. Así es, pues muchas gracias por esa invitación, doctor. Me quedaría nada más alguna pregunta porque, bueno, normalmente nuestro programa va dirigido a los migrantes que a veces no tienen un estatus legal aquí en los Estados Unidos. ¿Qué posibilidades hay para ellos para aplicarse sus vacunas, a veces a pesar de que no tengan algún seguro médico o alguna institución a donde acudir? ¿Qué se pueden hacer en esos casos, doctor? Pues principal, buscar en la ciudad en que esté la persona si hay algún centro comunitario, un centro beneficio del inmigrante que pueda proveer de este tipo de vacunas, buscar no necesariamente centros para personas inmigrantes, puede ser algún tipo de asociación religiosa, algún tipo de institución en la comunidad que ofrezca este tipo de vacunas. Tengo entendido que algunas farmacias en Estados Unidos dan la vacuna gratis, por lo menos de la influenza. Hay algunas vacunas como en otros países que quizás ni siquiera lo podemos obtener de forma gratuita, sino que algunas ocasiones tienen que ser pagadas. Pero acá en Estados Unidos existen algunas farmacias, algunos centros que sí proveen las vacunas de forma gratuita. Lo ideal sería buscar, ahora tenemos la facilidad del Internet,
que podemos buscar qué comunidades de salud públicas en X ciudad, centros de asistencial para personas sin seguro en X ciudad. Eso sería lo principal, ver cuál sería el tipo de institución que nos puede ayudar o de farmacia de que nos puede ayudar. Acá en algunas farmacias está el rótulo vacuna de la influenza gratis. Pues muchísimas gracias por toda esta información, doctor. Como dice Kimberly, una información muy valiosa. Como mencionamos desde un principio en el programa, el hablar de mitos y realidades siempre es importante porque a veces nos vamos con la información errónea y por eso dejamos de hacer lo que dices, la conciencia social y aplicarse la vacuna cuando se requiere. En este caso, Fundación Marzoni y Ventanilla de la Salud en el Consulado de México estamos para darles los informes de acuerdo al sitio donde ustedes se encuentren. Ustedes se pueden comunicar con nosotros y nosotros los referiremos a las instituciones correspondientes para que puedan hacer su aplicación de vacunas. Les quiero recordar que este sábado tenemos lo que es la Feria Binacional de la Salud, que la vamos a tener en Homestead. Les quiero dejar el dato para que tomen nota y nos acompañen. Es muy importante que saquen su cita. Y bueno, pues los esperamos este sábado en el 329 North de la Flagler Avenue en Homestead en el 33030. Esto es en la Asociación Campesina de Florida en Homestead. Así es que ahí estaremos aplicando este fin de semana la vacuna del flu, estaremos realizando las pruebas de COVID y muchas otras actividades con respecto a seguir promoviendo la salud. Recuerden que esto es un derecho que todos tienen y que solo hay que buscar las instituciones adecuadas para recibir los servicios correspondientes. Y bueno, pues en este caso, como el doctor Fernando, médico adscrito de Change Medical Center, que nos ha apoyado con esta información tan importante y que si tienen alguna duda nos pueden seguir escribiendo para que el doctor más adelante nos haga favor de seguir contestando. Y bueno, no sé si tengan algún mensaje final para despedirse, doctor. Nada, lo mismo, conciencia social, cuidarnos el uno al otro. En este momento estamos promocionando o haciéndole mención al beneficio de las vacunas para tener una comunidad sana, pero en este momento en que necesitamos también tener una conciencia de tomar las precauciones adecuadas, seguir con el distanciamiento social, usando nuestra máscara, lavándonos las manos, eso es lo más importante que debemos cumplir en este momento para evitar o seguir con la propagación de este virus que estamos actualmente durante esta pandemia. Y igual con la pandemia, que es cuidarnos el uno al otro, las vacunas nos cuidan los unos a los otros. Y que eso es una tarea de todos. Así es que, Kimberly, no sé si quieres dejarnos un último mensaje. Sí, muchas gracias, doctora. Pues darle la gracia a Marzoni Foundation y a la Ventanilla de Salud del Consulado Mexicano aquí en Miami por invitarnos. Nosotros, bueno, el doctor Fernando Melgar trabaja en Chen Senior Medical Center en la organización Chen Senior Medical que queda en North Miami, en el norte de Miami. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Tenemos también 8 centros a nivel de todo el condado de Miami-Dade. Trabajamos y nos enfocamos más que todo en lo que es el cuidado y la atención preventiva de lo que es el adulto mayor. Y esa es nuestra especialidad y hacemos coordinación de salud junto con el médico primario, los especialistas, coordinan su salud y se aseguran en prevenir la hospitalización lo más que se pueda. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, quiere saber más información o quiere ponerse en algún contacto con el doctor Fernando Melgar o cualquier otro médico que tengamos en la institución, pueden escribirle a la doctora Ruth Martínez, que ya se puede comunicar conmigo, o pueden también llamar al 786-494-2218. Si tienen alguna pregunta de cualquier manera, me encantaría pues guiarlos y responderles sus preguntas. Y muchas gracias, doctora, por tenernos en el día de hoy.
Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación. Gracias, doctor. Nos estamos viendo pronto. Y no olviden, nos vemos el día sábado en Homestead para continuar con nuestras actividades del mes binacional de la salud. Gracias a todos y bonita tarde. Buenas tardes. Gracias. Gracias. ¿Salimos ya?